Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy igual os sorprendo porque os voy a decir algunos alimentos que no deberían formar parte de la dieta de las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y digo que igual os sorprendo porque habitualmente, o la primera respuesta, cuando decimos que quitamos de la dieta de las personas que tienen intolerancia a la lactosa, los lácteos, pues mal, esa no es la respuesta adecuada. De hecho, puede incluso no ser necesario excluir totalmente los lácteos de la dieta. Y ahí depende un poco de la tolerancia de cada persona, porque hay muchísimos grados de tolerancia a la lactosa. Hay gente intolerante completamente, es decir, tendríamos que evitar completamente el consumo incluso de trazas, cantidades muy pequeñitas de lactosa, y en ese caso sí que tendríamos que excluir totalmente el consumo de lácteos, pero en la mayoría de las personas esa intolerancia no es completa y se toleran pequeñitas cantidades. Y hay lácteos que de por sí tienen muy pequeñas cantidades de lactosa y que por lo tanto podríamos incluir en la dieta para mejorar el aporte de otros nutrientes, como puede ser el calcio, por ejemplo, ya que el calcio de la leche se absorbe mejor que el que contienen otros alimentos, que también podemos incluir, por supuesto, para mejorar su aporte. Pero ahí tendríamos pues vamos a decir, unos requerimientos que alcanzaríamos con mayor facilidad. Y esto sería el caso, por ejemplo, de las leches comerciales sin lactosa, que llevan añadidas las enzimas que digieren esa lactosa antes de que nosotros bebamos la leche. ¿Qué ocurre? Que esas leches sin lactosa pueden tener cantidades residuales de lactosa en función de la cantidad de enzimas que se hayan añadido. Se intenta siempre a nivel industrial que sea la mínima cantidad posible o prácticamente nula, pero hay veces que podemos encontrar reacciones diferentes frente al consumo de diferentes marcas de leche sin lactosa. ¿De qué depende? De la cantidad residual de lactosa que quede en esa leche, y ahí tendríamos que valorar esa tolerancia. Pero en general las leches sin lactosa, con esas leches que llevan añadida las enzimas, tienen muy buena tolerancia en la mayoría de las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y lo mismo ocurriría con los yogures. Los yogures, la cantidad de lactosa residual que contengan depende principalmente del tiempo de fermentación. Aquellos yogures que han sido fermentados durante más tiempo contendrán menos lactosa, porque es el alimento que utilizan los microorganismos para crecer en ese yogur y fermentar la leche y darle esa textura clásica que tenemos todos en mente al yogur. ¿Qué ocurre con los yogures? Por lo tanto, que como no conocemos el tiempo de fermentación que utilizan los diferentes fabricantes, puede haber diferencias también en la tolerancia en diferentes marcas. En general, yo suelo recomendar comenzar con marcas blancas de yogures, porque realmente son yogures que tienen una mejor tolerancia oral o palatabilidad, y muchas veces son muy bien tolerados. Actualmente tenemos también yogures sin lactosa a los cuales se ha añadido esas enzimas antes de fermentar la leche y que son perfectamente válidos. Por cierto, que podéis preparar también yogures sin lactosa utilizando leche deslactosada, esa que se vende sin lactosa, para elaborar vuestros propios yogures caseros que quedan perfectos. Vamos con otros alimentos que realmente no son lácteos y que muchas veces no nos acordamos de ellos cuando hacemos modificaciones en la dieta, pero que no deberían formar parte de la dieta de las personas
con intolerancia a la lactosa, salvo cuando tenemos una etiqueta que nos dice claramente que no contiene lactosa. Me refiero a alimentos que contienen lactosa escondida, oculta, que no debería formar parte en ese alimento de manera natural. Por ejemplo, es muy frecuente encontrarse con lactosa en alimentos, en procesados cárnicos, por ejemplo. Es súper habitual, especialmente en la producción de jamones cocidos, por ejemplo. En ese caso es muy importante que nos fijemos en las etiquetas. ¿Por qué? Porque imaginaros, si yo consumo un día una loncha de jamón, por poner un ejemplo, no me va a pasar nada, pero si yo consumo jamón cocido de manera habitual, ¿qué ocurre? Pues que se me va acumulando ese poquito y al final, si lo acumulo también con otros alimentos que no sé o no me imagino que tienen lactosa, evidentemente podemos llegar a superar ese límite de tolerancia del que os he hablado anteriormente. En aquellas personas con una intolerancia total a la lactosa, los derivados cárnicos, en este caso los procesados cárnicos, deberían desaparecer totalmente, incluso si pone que son bajos o sin lactosa, porque la legislación nos permite cantidades mínimas en ese etiquetado de sin lactosa. De ahí que la leche se pueda etiquetar sin lactosa, aunque a veces puedan quedar cantidades residuales. Hay una valoración, ¿no?, de esas cantidades mínimas y por lo tanto, bueno, pues esa etiqueta puede aparecer aunque la cantidad sea mínima. Así que en ese caso, desaparición total de esos procesados cárnicos para evitar darnos un susto pensando que no hemos consumido lactosa, pero realmente está incluida en esos alimentos. En siguiente lugar tendríamos pues, todo tipo de patatas fritas, alimentos extrusionados, snacks, aperitivos que conlleven, vamos a decir, algún tipo de manipulación del ingrediente para darle una forma, una textura o un sabor diferente. ¿Por qué? Porque todo ello puede implicar la adición de otros ingredientes que contengan lactosa y por lo tanto debemos evitar su consumo. Pasamos otra vez a lo mismo que en los derivados cárnicos. Podemos mirar en la etiqueta porque la lactosa, al menos en España, es un ingrediente o un componente de obligada declaración en el etiquetado para evitar esos problemas. Por lo tanto, cada vez es más frecuente que encontremos esas etiquetas de sin lactosa en los alimentos. Bueno, ahí deberíamos tratar de conseguir esos alimentos, pero es importante que sepamos que puede aparecer, por supuesto, en esos alimentos procesados. ¿Qué sustituto podemos tomar como snack o como aperitivo? Pues por ejemplo las semillas como las pipas de calabaza o pipas de girasol o los frutos secos, siempre y cuando no sean saborizados, porque ya hemos dicho que en esos saborizantes puede tener aparición la lactosa. En el tema de bollería y repostería creo que es más que evidente que en muchos casos puede aparecer esa lactosa porque tanto la leche como otros derivados como podría ser la mantequilla podría tener presencia en la elaboración de esos alimentos, por lo tanto tampoco estarían recomendados para personas con intolerancia a la lactosa. Pero relacionado un poquito con este tipo de alimentos tendríamos los panes. Hay panes que están desaconsejados para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Uno sería el pan de molde. Los panes a la brasa también estarían, en su composición podrían llevar también esa lactosa. Es decir, hay muchos tipos de panes que pueden llevar algún tipo de lácteo en su composición, lo cual haría aumentar esa lactosa. ¿Qué ocurre con esos panes de molde? Pues que aquellas personas que tienen menos sensibilidad a la lactosa o una mayor tolerancia
los pueden tolerar perfectamente. Sin embargo, hay personas con muy baja tolerancia a la lactosa que no toleran el consumo de pan de molde y que no son conscientes de que ese pan de molde contiene lactosa y por lo tanto nunca mejoran esos síntomas gastrointestinales porque hay alimentos que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, se ha hablado de la mantequilla, aunque hay algunos casos en los que la mantequilla podría ser tolerada, salvo cuando en la etiqueta pone que se le hayan añadido sólidos lácteos para darle más textura, porque realmente en la elaboración de la mantequilla la lactosa es hidrosoluble y se elimina con el suero en, podríamos decir, casi su totalidad, pero a veces se vuelven a añadir esos sólidos para darle mayor palatabilidad o textura o para untar mejor esa mantequilla, así que también sería un alimento que podríamos poner en el primer grupo del que hemos hablado, que sería a valorar esos lácteos, que deberíamos valorar su tolerancia. Y por supuesto que se debería tener mucho cuidado con alimentos de riesgo, podríamos decir. Entre ellos, algunos serían los helados, tanto helados cremosos como algunos no tan cremosos que pueden parecer de hielo pero que no son del todo, algunos postres como gelatinas que a veces cuando no tienen ese color tan transparente pueden llevar algún tipo de lácteo en su composición. Por supuesto que recetas tradicionales en las cuales se utiliza leche como pues, natillas, arroces con leche, flanes estarían totalmente desaconsejados. Y ojo, por ejemplo, con los caramelos blandos, es decir, el azúcar evidentemente con el que se elaboran los caramelos no contiene lactosa, pero esas texturas más blanditas se suelen conseguir utilizando también derivados lácteos y por lo tanto son alimentos, realmente chuches que podrían tener proteínas de leche de vaca y lactosa, los dos componentes, y por lo tanto se deberían evitar en personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y si no, ya os digo, siempre buscar las etiquetas, es decir, deberíais comprar chuches que vengan en paquete etiquetado y no a granel, porque en ese caso desconocemos realmente cuál es su composición. Así que espero que el vídeo os ayude a mejorar vuestra dieta, sobre todo si notáis que esos problemas gastrointestinales no mejoran a pesar de quitar los lácteos, que como os he dicho no siempre es imprescindible, sino que si sumamos muchos alimentos que contienen pequeñitas cantidades de lactosa, superamos la tolerancia diaria. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.